Bienvenidos a mi canal en YouTube, Libros en 10 minutos. Comparto con usted este video a manera de resumen del libro Martín Lutero, Renegado y Profeta, de Lyndall Roper, para que usted conozca el tema y decida si es de su interés. Búscame en YouTube, Martín Lutero, Renegado y Profeta, o en mi canal, Libros en 10 minutos. Nace en Aislinn en 1483. Va al año siguiente a Manzech, ciudad minera, donde Martín pasa su infancia y su padre se desempeña como maestro fundidor. En 1497 estudia en Magdeburgo y solo un año después entra a un colegio en Eisenach, ciudad de su familia materna, reconocida por sus iglesias, monasterios y libros. Finalmente va a la Universidad de Oxford en 1501, donde estudia filosofía para más tarde salir como maestro filósofo y entrar a la orden agustiniana en 1505, luego de ser atrapado por una tormenta en uno de sus viajes, prometiendo a Santa Ana volverse monje si sale con vida. En el monasterio lleva una vida monástica de obediencia, pobreza y castidad, y una pesada relación con compañeros odiosos y envidiosos que lo lleva poco a poco a una vida de desgaste físico y mental. Entra a un forcejeo complejo en su relación con Dios, fruto de su perfeccionismo religioso, lo que lleva a su tutor y confesor Staupitz a trasladarlo a Wittenberg a dar clases de filosofía y estudiar teología. En 1510 viaja a Roma, donde se le abren los ojos frente a las aberraciones del papado y la declara ciudad del mal y del demonio, similar a la ramera de Babilonia del Apocalipsis. En Wittenberg, Federico el Sabio, llamado el Elector, funda la Universidad de Wittenberg, convida a Lutero a ser parte de ella. En 1512 obtiene su doctorado en teología y se convierte en figura pública. En octubre 31 de 1517, Martín Lutero cuelga las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, atacando la práctica de las indulgencias, una reducción de penas de carácter temporal que los fieles debían pagar en el purgatorio como antesala al cielo a cambio de dinero. Lutero desata su ira contra los burdos sermones de Teste, un fraile dominico encargado por el Papa de la venta de indulgencias para costear la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Sus sermones se anunciaban con cánticos que decían: en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma salta del purgatorio. ¿O qué tal su declaración que decía: no pasa por el purgatorio ni quien viole a la Virgen María? En 1518, Roma decide declarar heréticas las tesis de Lutero. El Papa León X envía al cardenal Cayetano para hablar con él. Acuerdan encontrarse en Augsburgo, pero Lutero no se retracta de sus tesis como lo exigía el Papa. Su teología va más allá de las indulgencias. Manifiesta que los méritos de Cristo no son un sistema de crédito y que los sacramentos sin fe no tienen ningún valor. Se impulsa hacia la iconoclasia, invitando a sus seguidores a ir en contra de las imágenes religiosas. Expresa que la razón es una prostituta que lucha contra Dios y cabalga con el diablo. Siente que su destino va hacia el martirio. Sus ideas se difunden rápidamente por toda Alemania gracias a la imprenta que llevaba casi 70 años de inventada.
viaja a la ciudad de Leipzig, donde prepara una disputa con compañeros radicales y enemigos de su reforma. Continúa con la construcción de su pensamiento teológico, expresando que tanto clérigos como laicos deben en la Eucaristía recibir las dos especies, el pan y el vino. Se aleja cada vez más de su mundo monacal, insistiendo en que Roma no es más que un centro de negocios que poco a poco acaba con Alemania exigiendo tributos. Esboza así un ligero nacionalismo prematuro. Prosigue en su reforma con la idea de ir en contra del culto a los santos, las peregrinaciones, las órdenes mendicantes, los votos monásticos y las misas privadas. Manifiesta que el sexo es tan natural como defecar y que el celibato no aparece en las escrituras. Igualmente que los sacramentos son solo invenciones de la Iglesia y que solo el bautismo y la Eucaristía están confinados por las escrituras. Declara que las buenas obras no salvan al hombre frente a Dios. Lo que lo salva es su fe, porque a Dios no se halla a través de la prostituta de la razón ni con las buenas obras. A Dios se halla solo con la fe. Lutero es excomulgado en 1521. El emperador, y no Roma, decide convocar a Lutero a la dieta de Worms y es recibido en esta ciudad como Cristo en el Domingo de Ramos. Se faja un discurso que es catalogado como una obra maestra del intelecto. Federico el Sabio, el elector, lo retiene y protege, llevándolo al castillo de Patburg, donde permanece aislado durante 10 meses y traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán. Conexiona los diferentes dialectos de las diferentes localidades alemanas en uno solo, dando así origen a lo que más tarde será el idioma alemán moderno. Pierde en ese lapso de tiempo su red de amistades y sufre problemas de salud y depresión cuando comienzan una serie de discusiones doctrinarias y de liderazgo entre él y sus compañeros, quienes se van alejando de su doctrina reformadora. Su teología genera mucha discordia en Wittenberg. Lutero viaja allí y condena los ataques y los disturbios que ya comenzaban. Surgen nuevos pensadores reformistas como Zwinglio en Suiza y Calvino, un francés residente en Ginebra, que van por caminos diferentes a la reforma propia de Lutero. Lutero es ayudado por el elector, que lo hace con gran prudencia y juicio político para no ser muy visible ante los ojos del emperador y entrar en su contra. La reforma ya está traspasando fronteras a otras ciudades y la reversa que trata de liderar Lutero ya es imposible. Surgen nuevos predicadores radicales luteranos con movimientos seculares de liberación, entrando a una revuelta social de campesinos en 1524 que inicia en el sudoeste de Alemania para luego convertirse en un movimiento unificado total. Finalmente los campesinos son derrotados. Muere Federico el Sabio, el elector, en 1525 y es sucedido por su primo Juan, quien continúa la defensa de Lutero y la reforma. Tanto el elector como sus consejeros van vislumbrando la necesidad de rebelarse hacia la obediencia imperial para continuar con la reforma, pero Lutero sugiere un manejo prudente. El emperador Carlos V convoca a la Dieta de Augsburgo en 1530 con el objeto de calmar las contrariedades entre católicos y protestantes, pero los de Wittenberg
entran nuevamente en desacuerdo y el emperador suspende la dieta. El imperio va quedando como un tablero de ajedrez con diferentes confesiones y se inician una serie de desacuerdos a muerte. Zwinglio es asesinado por los católicos. En Inglaterra, Enrique VIII pide al Papa el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, pero este es negado. Se casa con Ana Bolena, quien es perseguida y ejecutada, dando origen a la Reforma inglesa en 1534, que adopta el nombre de anglicanismo, una religión fusión de catolicismo y protestantismo, donde el punto álgido se encuentra en que la representación de Dios en la tierra está en el monarca y no en el Papa. Ante el fracaso de Augsburgo, el emperador convoca a la Dieta de Ratisbona en 1541 y reinicia negociaciones, pero Lutero reafirma su odio hacia el Papa. Expresa una frase que se vuelve célebre en la historia: vivo fui tu peste, muerto seré tu muerte, oh Papa. En 1545 llega el Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III como respuesta a la Reforma para aclarar y conciliar diversos puntos doctrinales. Se afianza la doctrina católica con muy pocas de las propuestas protestantes. En 1546 muere Lutero con un movimiento completamente dividido. El emperador derrota la Reforma y encarcela al elector Juan y sus partidarios. Explosiona la Reforma en muchos movimientos, pero en 1555 el emperador acepta dos confesiones, católicos y protestantes. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: si Martín Lutero no hubiera existido y por ende su reforma, ¿cómo hubiera sido la evolución del mundo que hoy conocemos? ¿Cómo sería América? ¿Cómo sería Europa? ¿Cómo sería Occidente? ¿Habría existido el capitalismo como posible resultado del calvinismo, vertiente de la Reforma y semilla de este sistema económico? Pero eso es otra historia que seguramente veremos en un futuro en Libros en 10 minutos.